Entonces vamos directamente a la palabra del Señor. Y como bien les estaba diciendo, pues vamos a hacer un paréntesis alrededor de dos miércoles. Y entonces, vamos a desarrollar una miniserie que por lo pronto serán de 2 capítulos. No sé si después se extienda, pero me imagino que con 2 capítulos alcance. Y esta serie que vamos a ver, ¿verdad? Y aprender de ella se llama Conociendo a Jesús. Pero esta serie vamos a empezar, o bueno, en este capítulo vamos a empezar a conocer a Jesús, el hombre. ¿Por qué digo Jesús el hombre? Porque todos sabemos, o si al menos no lo sabemos, pues vamos a aprender de que Jesús es hombre, o fue hombre también aquí en la tierra, pero que también es Dios. ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano, aquellos que están con la cámara apagada. Qué bueno saber. Ay, 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 ay. Por lo pronto tengo a mi hermana Viviana aquí, que, bueno, siempre, imagínate, siempre se sacrifica. Pero qué importante es conocer a Jesús en todo su esplendor, porque esto nos va a aliviar de muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo de aquellas cosas místicas, ¿no? Míticas que no nos dejan acercarnos de alguna manera a Jesús. Porque si pensamos en Jesús, muchas veces lo miramos como la tradición lo mira. Muchas veces vemos y vamos, quien fue a una iglesia tradicional y ve a Jesús en la cruz, muchas veces dice, wow, es más, hay veces intocable y aunque lo toque parece como que sientes algo, sea bueno o malo. Pero se tienen muchas ideas de lo que es Jesús, ¿no? Si no vamos a las áreas evangélicas, ¿verdad? Solo vemos a aquel Jesús que murió en la cruz, pero sin embargo lo tenemos como Dios, pero muchas veces decimos que sí, Jesús es mi amigo, como esa canción, Jesús mi fiel amigo, pero en realidad no lo apreciamos realmente como debería de ser, porque muchas veces lo vemos que es incansable o intocable, ¿no? Entonces, para eso, para poder conocer a Jesús, hay que ver las dos partes, ¿no? De cómo se concibe a Jesús cristológicamente, ¿verdad? La cristología, ¿verdad? Es aquella materia que estudia a Jesús en todo su esplendor. Para eso tenemos que, para poder entender quién era el Jesús hombre, que después vamos a ver quién es el Jesús Dios, que es el mismo Jesús, que es una sola persona, tenemos que entender, o por lo menos aprender de qué se trata y cómo se concibió en la iglesia primitiva y en la parte patrística, ¿no? De cuando empezaron los padres de la iglesia a desarrollar la cristología y la teología de cómo se podía ver a Jesús. ¿Por qué? Porque en aquella época hubieron muchas corrientes que concebían y veían a Jesús de muchas maneras. Por ejemplo, el docetismo negaba la humanidad de Jesús. ¿Te das cuenta? Les decían, bueno, Jesús es Dios nada más. Y lo que Jesús hizo en la cruz, pues entonces es un forro. Aquello, Jesús no sentía nada porque era Dios. Entonces no sufrió. O por ejemplo, el arrianismo, que fue otra de las herejías que en aquel tiempo se desarrolló, era lo opuesto, que es hoy lo que creen los testigos de Jehová, ¿verdad? De que Jesús, entonces, lejos del docetismo, que creía que era Dios nada más, entonces los arrianistas, como creen los musulmanes, también creen de que Jesús nada más que es hombre, de que no es Dios. Entonces, el apolinarismo afirmó que el logo divino había reemplazado el alma o la mente del hombre de Jesús. O sea, escucha esto porque es tan importante entender esto. Creía entonces de que el logos había colonizado sencillamente el cuerpo de Jesús, y Jesús era un tipo de zombie que era manejado, ¿verdad?, por hilos. Y similar al apolinarismo, el eutiquianismo, que afirmó que lo divino absorbió lo humano. Se dan cuenta que ahí nada más que había divinidad, o sea que Jesús era una especie de muñeco. Y esto es una de las partes que yo en algún tiempo lo creí, que es el nestorianismo, que afirmó que Jesús es plenamente divino y plenamente humano, pero se separaba en dos personas. O sea, que no era naturaleza, sino que una persona convivía con la otra persona.
Es tan importante eso porque cuando podemos entender realmente quién es Jesús, entonces vamos a quitar la distancia, ¿verdad? De aquel Jesús que nos contaron o al Jesús que yo puedo experimentar. ¿Como quién? Como mi amigo. Por eso se llegó a una conclusión y los padres de la iglesia, ¿verdad? Desde hace muchos años, como en el 1400, por medio de concilios que se hicieron, ¿verdad? Para tener un lenguaje, ¿verdad? Que se pudiera aplicar a nuestra fecha, le llamó a esta unión de dos naturalezas en Cristo la unión hipostática. Que la unión hipostática es el término usado para describir como Dios el Hijo. Ojo en esto, porque no quisiera que nos equivoquemos, porque aquí también hay otras corrientes, ¿verdad? Donde se cree lo que le voy a explicar ahora. Nosotros como iglesia clínica del alma cree que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa esto? Que son tres personas diferentes en un solo Dios. Somos monoteístas, no creemos en tres dioses diferentes, sino que creemos de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando leemos la palabra, yo personalmente menciono Padre, Hijo y Espíritu Santo porque creo realmente, fielmente y con mucha convicción de que Dios es uno. Por eso amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, hablando de ellos en uno, ¿verdad? No son tres dioses, porque hay corrientes igual, ¿verdad? Que creen que el Padre es el mismo Jesús y es el mismo Espíritu Santo. No quiero que se confunda, pero quiero que lo entienda, porque por ahí hay muchas herejías y por eso muchas personas se van a iglesias donde después cuando se encuentran con lo que hay, se dan cuenta que hay un arroz con mango, como decimos los cubanos. Entonces, creemos, como dice la unión hipostática, que es la hipóstasis, que es Jesús, es el logo en Jesús con sus dos naturalezas. Dios el Hijo, Jesucristo tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios, de mayúscula. Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Jesús es la suma de, aquí va, naturaleza, no personas diferentes, ¿verdad? Que están fajadas. La naturaleza humana y la divina. Jesús es Dios hombre, está en la unión hipostática. Jesucristo es una persona totalmente Dios y totalmente hombre, o sea, 100 y 100. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad, ¿verdad? Separada. Algunas veces Jesús se conducía bajo la limitación de la humanidad, y eso lo vamos a ver como se le llamaba el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y en muchas ocasiones se le llamaba el Hijo de Dios, y otras veces con el poder de su deidad. En ambos casos, las acciones de Jesús procedían de su persona. Jesús tuvo dos naturalezas, pero solo una personalidad. Yo quisiera saber si está claro lo que estoy diciendo. Por un momento voy a abrir micrófonos por si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Quisiera saber si lo entendieron. ¿Lo entendieron, hermana Vidania? ¿Lo entendió? Porque quiero estar seguro de que lo entendimos. Porque hay veces se complica, pero después vamos a entender el por qué digo esto, para quitar un poco de corriente, ¿verdad? ¿Lo entendió, hermana? Definitivo, alto y claro. Excelente. Yo cuando muchas veces, perdone que interrumpa, muchas veces, sobre todo personas de las que usted habló, de esta denominación Testigos de Jehová, que tienen a Jesús como el típico maestro, yo digo, ¿cuál es la razón por la que no pueden aceptar que un Dios tan poderoso no necesita ser tres personas, puede ser 5, 7, 20, 700 o 31 millones? Si el agua que fue creada por el mismo Dios tiene tres
estaciones, puede ser vapor, puede ser líquida y puede ser un hielo y sigue siendo agua. ¿Cómo un Dios tan poderoso se va a limitar a querer ser sencillamente uno? Esa Amén. siempre es mi explicación. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Excelente, excelente, excelente. Y es tan importante conocer esto, ¿por qué razón y por qué se lo digo? Porque no hay una guerra tan frontal contra la persona de Jesús que demostrar que con su humanidad él no puede ser Dios. Y por eso es que es tan importante que lo veamos como lo vamos a estudiar en la palabra de Dios, porque muchas cosas de lo que nos dicen, ¿verdad? Es para desacreditar a lo que sí es Jesucristo. Amén. Y la Biblia habla de él, ¿no? En todas sus. Pero bueno, sé que no vamos a ir tan profundo porque no podemos, ¿verdad? Y el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí vamos a desarrollar un poco. Bueno, para probar un poco, ¿verdad? De esta parte humana y sensible de Jesús, porque aquí hay un objetivo final y sí vamos a probar de que Jesús, ¿verdad? Tiene su parte humana, pero es como un objetivo. Y lo vamos a ver al final por qué es que quiero que entiendan que Jesús también fue humano. Bueno, les adelanto. Primero es que el propósito principal de que Dios en su plenitud, ¿verdad? Mostrar a Jesús hombre es que en realidad era para que usted pudiera hacer realmente lo que él hizo y no hubiera excusas alguna de que porque Jesús era Dios o porque Él es Dios, porque Él está aquí, está entre nosotros, ¿verdad? Pero como Él es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, llamándonos no perfectos, no podemos hacer muchas cosas excepto la cruz de lo que Jesús hizo como ser humano, ¿verdad? Y digo excepto la cruz porque eso ningún ser humano lo va a poder hacer, porque eso Jesús lo hizo una vez y para siempre. Pero veamos desde el principio. Vamos a ir a Juan 1:1, el cual dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todos sabemos que la parte B dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero me quiero quedar aquí porque el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? La palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Es Jesús. Entonces, ¿cómo existía Jesús? Tal cual como está ahora a la diestra del Padre. ¿Tiene un físico? Sí tiene un físico. Jesús no se fue solo espíritu, ¿verdad? No se fue solo logo, sino que él, desde el principio, es Jesús, él es el Cristo, él es el Mesías, el cual ahora sigue siendo como él era desde el principio, ¿verdad? O antes, desde el principio, ¿verdad? Antes de la creación. De hecho, la Biblia dice, cuando estaban creando, dice, bueno, hagamos, dice la palabra en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba hablando de aquellos que creaban que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el verbo estaba desde el principio. Si vamos a Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aquí está, y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Y ahora se va a poner bien interesante y bueno esto. Si a usted le gusta la apologética, si a usted le gusta predicar, si a usted le gusta conocer, hay dos diferencias aquí. Y vamos a ver cuando hablemos del nacimiento de Jesús y cuando Juan habla, ¿verdad?, de lo que era Jesús antes de venir. Por ejemplo, dice que gloria como de quién, del unigénito. Unigénito, ¿qué cosa es, hermano? Uno, ¿verdad? Unigénito, el único hijo de Dios. Marquen esa palabra porque vamos a ver una diferencia bien notable ahora cuando veamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y dice que esto es el unigénito del Padre, lleno de qué? De gracia y de verdad. Entonces estamos viendo que el Logo se encarna lleno de gracia, ¿verdad? En su humanidad para el propósito y la finalidad que tuvo o que su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Como lo conocemos. Ahora bien, Hebreos 2:5-8, porque quiero ir un poco rápido para poder enfatizarme un poco más al final en otras cosas. Dice, Hebreos, vamos a pasarlo aquí, es que aunque no lo crean, hermano, son una pila de botones que yo no sé cómo el hermano Marcelo podía explicar tantas cosas. Hebreos 2:5-8 dice, porque no
sujetó o no se sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Estamos hablando de Jesús. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que ese nombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Y está hablando de la encarnación de Jesús, ¿verdad? Ahora el versículo 7 dice, le hiciste un poco menor a los ángeles. ¿Se dan cuenta? Un poco menor. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Un poco menor a los ángeles. Y así fue como vino Jesús en su condición de hombre. Se sujetó. Y esto es increíble porque es lo que estaba diciendo la hermana Lidania. Escucha esto, qué lindo, hermano. Cómo Dios en toda su plenitud, ¿verdad? En su magnificencia, cómo Dios puede sujetarse a lo que Él crea sin dejar de ser lo que Él es. ¡Qué lindo! Eso se llama poder, hermano. Se llama poder. Quiere decir de que aún Jesús está estando aquí en la tierra, su logos, ¿verdad? Lo que Él es, su divinidad, no estaba sujeta a las leyes, ¿verdad? De la creación, más Él como ser humano, sí. Y eso habla mucho de tu Dios. Eso habla de lo que Él puede hacer si Él quiere y que no solo se limita a un simple milagro de salud, que no solo se limita a un simple milagro de finanzas, que no solo se limita a lo que nosotros con nuestra imaginación podemos pensar, sino que ese Dios, ¿verdad? Que vino como hombre, ay papá, puede hacer lo que Él cumple y mucho más. Y esto no es un cliché, sino que Él dice que Él cumple. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que cuando confiamos y le decimos, Señor, te entregamos, cuando vamos los viernes, Señor, te lo presentamos, sabemos que Él no se limita, que Él escucha. Por eso lo alabamos y lo adoramos al principio, ¿verdad? Por eso, como dijo nuestra hermana Yolesi, le damos gracias, porque sabemos que Él no tiene limitaciones y que si Él prometió, Él cumple. Por eso lo hizo menor que los ángeles para su propósito aquí en la tierra. Le coronaste de gloria y honra y lo pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto. ¿Se dan cuenta? O sea, que no solo fue al Logo, sino a ese hombre que se llamó Jesús, a ese que Flavio Josefo, ¿verdad? Casi 100 años después, testificó de que había un alborotador caminando por Israel con algunos discípulos que hacían milagros. Entonces, si hay evidencias históricas y bíblicas, por supuesto, de que a ese que le llamaron hombre, ¿verdad? Y no estoy siendo despectivo, sino que estoy diciendo porque para que podamos, ¿verdad?, separar y podamos ver que ese como hombre puede ser nuestro amigo, porque vamos a ver un poco más adelante qué fue lo que sufrió y por qué aún sufriendo él se compadece de nosotros. Entonces dice la Biblia, todo lo sujetaste bajo su. ¿Por qué? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, porque él venció. Y dice, y no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, mira esto, hermano. Porque hablando de Jesús el hombre, Dios no se olvida de ti, hermano. No se olvida de nosotros que somos hombres. Porque este pasaje que está hablando aquí, ¿verdad? El autor de los Hebreos viene de las escrituras mismas. Y las escrituras se interpretan a sí mismas. Viene del Salmo 8. Mire esto, hermano. ¿Y de qué habla el Salmo 8 siendo un salmo profético? Dice, el prólogo dice, la gloria de Dios y la honra de los hombres. ¿Por qué razón? Porque Dios, y aquí está, Dios se lleva toda la gloria, ¿verdad? Porque Él no la comparte con nadie. Pero la honra a quien tú honras, si tú lo honras, pues Él te honra, ¿verdad? ¿Y qué viene con la honra? Poder. ¿Qué viene con la honra? Autoridad. ¿Qué viene con la honra? Ay, hermano, la santificación, viene la familia, viene la finanza, viene la salud. ¿Por qué? Porque todo lo sujetó debajo de sus pies y a ti te dio autoridad. Dice el versículo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra ha puesto gloria sobre enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, y aquí está, aquí es donde viene, ¿verdad? Lo profético que correspondía a Jesús, pero corresponde a ti, hermano. Esto se hace rema en ti, que es el hombre para que tenga de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste enseñorar sobre las obras de tus manos. Todo pusiste debajo de tus pies. Por cuanto Jesús venció, hermano, usted venció con él. Por eso es que no le podemos tener miedo al enemigo, porque el enemigo es como un perro que sabe que cuando te huele y le tienes miedo, automáticamente te ataca. Pero el Señor te dio autoridad y te dice, te lo puse debajo de tus pies. Ovejas, bueyes, y aquí está todo lo que es creación. Y asimismo, las bestias del campo, las aves. Por eso es que el animal puede percibir realmente cuando el hombre, la química, cuando tú le tienes miedo, ¿verdad? Aunque sabemos también que hay una creación, ¿verdad? Corrompida, ¿no? Pero al principio, por eso es que en el Edén, desde el principio, como se concibe, los animales o todo lo que existía estaba en armonía, ¿verdad? Y el hombre tenía autoridad sobre ellos. Las aves de los cielos, hermano, todo cuanto pasar por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea que está hablando de ti. Está hablando de Jesús claramente, pero el Señor está hablando de ti. Así que toma esa autoridad en el nombre de Jesús y no te dejes amedrentar, y cualquiera que sea tu problema, en el nombre de Jesucristo, tú le dices, por cuanto Él venció, yo vencí. Es más, lo que predicó nuestro hermano Saúl el domingo, resiliencia, esa capacidad de poder sobrepasar, ¿verdad? Cualquier problema, porque es con las fuerzas del Señor, es con su fuerza, con su espíritu, como David venció a Goliat. Ah, pero tú vienes en contra de mí, ¿con qué? Con espada y jabalina, pero yo vengo, ¿verdad?, contra ti en el nombre del Señor, porque me dio autoridad, hermano, y eso es fe. Y eso no se lo dio a cualquiera, se lo dio a sus hijos, ¿verdad? Pero se lo dio a un hombre. Y ese hombre y esa mujer, yo generalizando, es usted. Quiero que te lo metas en la cabeza, hermano, porque en estos últimos tiempos tenemos una iglesia que retrocede, una iglesia que no está acorde, ¿verdad?, con el Dios que tiene, con el Jesús que tiene, y no se da cuenta las armas que tiene. Y a eso lo hemos dicho muchas veces, que sí que la oración, que sí que el ayuno, pero que sí que la fe, que sí todo lo que el Señor te ha dado para luchar. A eso se llama autoridad, hermano. Si vamos a Filipenses 2 del 7 al 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, y aquí está, tomando qué, hermano, la forma de siervo. Está hablando de Jesús, está hablando de aquel lobo que desde el principio, ¿verdad?, estaba con Dios, pero vino a la tierra y se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién, hermano, a los hombres, ¿verdad? Estando en la condición de qué, de hombre. Ahí te das cuenta. Mire esto, Dios se baja y toma una condición, ¿verdad? La única diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Él nunca pecó. Y es una gran diferencia, ¿verdad? Porque no tenía pecado, ¿verdad? Pero Él toma la condición de hombre, o sea que Él se rebaja, se humilla a sí mismo, haciéndose que obediente. ¿Y a qué? Obediente a la muerte de cruz. Y aquí está la primera salvedad, aquí está el primer caramelo. Y esto es lo que el Señor me ministraba, ¿no? Sobre este pasaje, y sobre todo de lo que él como hombre hacía, y por eso no fallaba, ¿no? Podía haber dejado de ser Dios fácilmente y por eso siempre hubiese triunfado. Entienda lo que le estoy diciendo, y es porque era que obediente, obediente. Y la obediencia en estos días hoy yo creo que peligra mucho, porque es más, un principio de Satanás es la desobediencia. Y cuando hablamos de la obediencia, estamos hablando de la obediencia a Dios en todos los aspectos, sin entender quizás a lo mejor muchas veces lo que Dios nos, porque muchas veces nos sentimos incapaces, exactamente por lo que le estaba diciendo, por no conocer a ese Jesús, ¿verdad? Que me dice, mira, hermano Pedro, si yo, siendo hombre, lo pude hacer,
tú también lo puedes. Es más, ¿cuántas veces nos vimos a Jesús clamando al cielo? Dame fuerza, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor? Tenemos las mismas herramientas. Es más, ahora me tienes a mí porque me conoces. Pero en aquel tiempo, muchas personas, como los primeros judíos, ¿verdad? Hasta dudaban de lo que podía, de lo que era Jesús en aquel tiempo. Sin embargo, se nos quedan las escrituras y nos dicen, si eres obediente, ¿verdad? Te hará bien. En tus manos está los dos caminos, el bien y el mal. Y siendo obediente, el que sea obediente prospera. Entonces, me llama mucho la atención porque ¿qué podía haber hecho Jesús, hermano, en su condición tanto de hombre como de Dios? Pero estamos hablando de hombre. Podía haber hecho lo que le daba la gana, ¿sí o no? Podría haber dicho, como él mismo dijo, le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, yo hubiese llamado a una legión de ángeles y hubiesen venido a defenderme. Sin embargo, yo prefiero ser obediente. Y esto cala mucho el corazón, hermano, porque en realidad muchas veces nos preguntamos, sabemos por qué los hijos, ¿verdad? En muchas ocasiones les va mal, porque tú les dices y les dices, y no lo hacen. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, hermano, los hijos son el reflejo de lo que somos nosotros los padres. Y ellos cantan, porque la Biblia lo dice, ¿no? Dice, el hijo no puede hacer nada sino lo que debe hacer al padre. Entonces, hay veces nos preguntamos y decimos, cuando vemos un hijo desobediente, posiblemente es porque el padre lo está haciendo igual. Y cuando estamos hablando del padre, estamos hablando de la madre también, o del ambiente donde se esté moviendo, en la escuela. Puede ser que lo cante, lo vea. Por eso es tan importante, ¿verdad? Donde nosotros, ¿verdad? Mandamos a nuestros hijos. Porque por cuanto, por ejemplo, les enseñan ideología, esta es obediencia a la palabra del Señor. Cuando le enseñan ideologías de género, cuando le enseñan cosas que van en contra de la palabra, ¿verdad? Y ellos aprenden mal. Y nosotros como padres no somos capaces de ponerle, ¿verdad? La verdad en la mesa y decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Mira, desde el principio empezamos a hablar de los testigos de Jehová y sabemos que tienen un problema dogmático muy grande. Pero yo te digo una cosa, yo no he visto gente más disciplinada y obediente que los testigos de Jehová, que supuestamente no tienen la verdad. Los mormones, gente que predican porque son obedientes y hay veces no lo quieren porque son jóvenes. ¿Cuántos mormones o testigos de Jehová no hemos visto en la puerta de nuestras casas? Y muchas veces tú te das cuenta que lo quieren. Pero eso es obediencia, hermano. Entonces, veo a Jesús, ¿verdad? Siendo obediente hasta la muerte. Por eso es que resalto y digo, pero hombre, porque es muy fácil como Dios, ¿verdad? Ir a la cruz, no sufrir, ¿verdad? Y no nos deja ningún legado. Sin embargo, ¿por qué Jesús va como hombre? Porque te está diciendo, si yo soy obediente, tú también lo puedes hacer. ¿Obediente a qué? El Señor te está hablando y diciendo, tú sabrás qué está pasando en los matrimonios, ¿verdad? Que muchas veces no hay sometimiento, no hay obediencia, y no solamente a Dios. Hace poco una persona me decía, no, pero es que mi esposo, bueno, es que él sí es convertido, pero no quiere hacer las cosas como manda Dios. Y yo le estoy diciendo, bueno, hermana, yo no, en realidad, yo no soy quien para decirle qué usted debe hacer, pero la Biblia manda someterse a su esposo cuando su esposo está siendo obediente a Dios. Ahora, yo no quiero decir que usted forme un caos en su casa, pero yo le digo a mi mujer, si yo no soy obediente a Dios, entonces tú no tienes por qué seguirme a mí, porque entonces entra tú en desobediencia. Tú eres la que está siendo desobediente. Entonces, esa es la obediencia y por eso es que en realidad hoy hay muchos fracasos en los matrimonios, muchos fracasos, ¿verdad? En las amistades. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando nos ofenden, cuando no queremos en realidad reconciliar? Eso se llama obediencia, porque la palabra nos dice, perdona o bendice el que te maldice, ahora por los que te persiguen. ¿Y cuántas veces perdonar, hermano? 1.000.000 de veces. No, pero que el hermano es muy difícil, el hermano en realidad es insoportable, pero ¿qué te manda la palabra a hacer? Pero eso es obediencia. Yo no quiero, Jesús no quería ir a la cruz, pero sin embargo, ¿qué hizo? Perdonó. ¿Por qué hoy tan fácil se rompen las relaciones, se rompen los matrimonios? No, porque mira, y hay veces hasta por bobería, hermano, por querer tener razones, automáticamente divorcio. Eso es desobediencia, no a nosotros, sino a Dios. Ah, pero como me dijo una vez, no, porque todos los pastores son unos ladrones y son unos descarados. Bueno, yo le digo, ¿y si el pastor está predicando la palabra de Dios?
allá él que está siendo desobediente, pero usted está pecando tanto como él. ¿Sabe por qué? Porque tú no estás siendo obediente a la palabra de Dios. Porque de hecho hubo un momento donde Jesús vinieron donde estaba él y le dijeron, mira esto que están predicando la palabra de Dios en tu nombre. Y el Señor dijo, que está conmigo no desparrama, déjalo que prediquen, porque si es en mi nombre, va a estar bien. Ellos, aunque no lo crean, están siendo obedientes, sin embargo ustedes no. Entonces, por eso es que me llama tanto la atención de esto que pudo hacer Jesús como hombre, ¿no? Hablando de la obediencia. Pues entonces, vamos a ver un poco, ¿verdad? La parte ontológica, ¿no? Y del ser humano de Jesús, empezando. Por eso es que digo que esto te va a liberar, porque cuando te des cuenta de que Jesús, ¿verdad? Pasó por lo mismo que pasaste tú, entonces puede ser que quizás creas o puedas entender en tu mente, ¿verdad? Que él sí puede sentir lo que sientes tú, ¿verdad? Cuando tengas la necesidad de buscarlo. Entonces, el nacimiento de Jesús fue así, porque Jesús, ¿qué hizo? Nació, se desarrolló, ¿verdad? Murió y resucitó, y de eso se trata, hablando de Jesús hombre. El nacimiento de Jesús está en Lucas 2, del 4 al 7, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y escuche esto porque está hablando de linaje, para que vieran de por quién viene, por medio de quién viene, según la carne. De hecho, en Mateo 1 está la genealogía de Jesús. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada, con el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo. Y se acuerdan de que al principio les hablé del hijo unigénito, pues ahora viene el contraste del hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí quería llegar al principio cuando le dije, subrayen la palabra unigénito, que viene de Dios, y primogénito, porque venía de la carne. Y es aquí donde la tradición, ¿verdad?, rompe aquello mítico, porque podemos, aquí vamos a ver un poco también, un poco de temas adyacentes, ¿no? A la vida de Jesús. Si habla de hijo primogénito y de unigénito, es que es el único de Dios, pero es el primero de María. Y ahí es donde se rompe, ¿verdad? Todas aquellas cosas que le atribuyen a María como Madre de Dios, como sin pecado concebido, como María siempre virgen. Y yo quiero que usted abra su mente, porque yo sé que esto es un poco sensible y sobre todo aquellas personas que nos pueden estar viendo por Facebook Live que todavía tienen un poco arraigado, ¿verdad? Lo que es la tradición. La Biblia habla de que después que Jesús, que María dio luz a Jesús, él tuvo más hermanos y tuvo más hijos, ¿no? Con José. De hecho, le contaba a alguien hace poco y le decía, tendría que ser muy miserable la vida de José para que entonces también, pudiendo haber tenido su vida sexual activa, ¿no? Como manda la Biblia, porque la Biblia manda a procrearse, de que entonces no pudiera haber tocado a María, ¿no? Y de ahí es donde endiosan a María, ¿no? Pero en fin, lo que le quiero probar es que con tan solo con esto, primogénito significa uno, ¿verdad? Y unigénito, pues, significa, perdón, era el primogénito también de José. Entonces, unigénito de Dios. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora bien, vamos rapidito y vamos a ver cómo se desarrolla Jesús. Dice en Lucas 2, de 39 al 52, cuenta una historia. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, en la ciudad de Nazaret. De hecho, ahora que hablamos de María, la mujer, cuando, o bueno, María, cuando lleva a Jesús, ¿verdad?, a presentarlo en el templo, entrega unas tórtolas, que era lo que ella tenía. Y eso era producto de la purificación, porque la mujer, cuando paría, o que pare ahora también, ¿no? Tenía, soltaba, ¿no? Muchos fluidos que en aquel entonces se creía que eran impuros. Y entre eso, sangre.
Por eso se cree que no puede haber sido el nacimiento de Jesús virginal y que pudiera haber María mantenido el himen, ¿verdad? Que es lo que se rompe cuando una mujer pasa de ser señorita a ser mujer. Es imposible, ¿verdad? Que una mujer pueda parir a un bebé y que ese himen se quede intacto, ¿no? Y de ahí viene entonces después, bueno, pero tú no crees que Dios pudiera haber hecho, sí, pero es que si lo hubiese hecho Dios, como ustedes nos están diciendo, entonces hubiese estado reflejado, sin embargo no lo está, ¿verdad? Entonces, dice que cumplió todo lo prescrito por la ley, esto hablando también de la presentación, y volvieron a Galilea, en la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en la sabiduría y la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia separa muchas veces cuando habla de Dios, hablando del Padre y de la humanidad de Jesús? Y dice que la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, se acababa la fiesta y se quedó él, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y escuche esto, porque entonces ahí es donde a mí me llama mucho la atención y me agrada este Jesús, porque ¿qué le pudiera contar, ¿no? A un niño, ¿no? Que tuviera que seguir a Jesús. Por ejemplo, para poder justificar de que este Jesús que estamos viendo aquí, que no era niño, era falso, hay unos libros apócrifos en el cual decía que Jesús desde niño hacía globitos, ¿verdad? Que soplaba y hacía globitos. Creo que está en el libro de Judas, un libro apócrifo, ¿verdad? Y que desde niño, en verdad, tocaba las cosas y esas se rompían, tipo como Hércules, una cosa así. Pero cuando yo veo, ¿verdad? A un Jesús así, me doy cuenta de que es el Jesús que yo necesito. Porque si Jesús fue niño, usted no se imagina, ¿qué usted cree? Que como ahora, como vamos a ver que Jesús va al templo, ¿verdad? Y la madre le dice, ¿dónde tú estabas? Porque estaba molesta María, ¿verdad? De que Jesús se lo había pedido como cualquier madre, y si es cubana, yo te puedo garantizar que el grito que le hubiese dado hubiese sido tremendo. Por eso yo te digo que o sea, eh, Jesús tenía que haber sido un niño común y corriente para poder, ¿verdad?, compadecerse, para poder sentir lo que sentía un niño. Quizás a lo mejor, no sé, a ver, cuando José lo estaba enseñando a ser carpintero, usted se imagina un reclamo, mira, la pata de esta silla quedó mal. O sea, imaginémonos, porque muchas veces la religiosidad no nos deja imaginarnos a un Jesús así. ¿Y por qué es tan importante imaginarnos o creer que Jesús sí era así? Sencillamente porque cuando tú ves a un niño, ¿verdad?, con cáncer, cuando tú ves a un niño con problemas, cuando tú ves un Down, cuando tú ves, entonces, fueron cosas que Jesús como niño pudo haber visto, fueron sentimientos que pudo haber experimentado. Entonces, cuando tú ves algo así, tú puedes acercarte a ese Jesús y decirle, ¿por qué necesito respuesta? No lo entiendo, pero yo sé que tú sí lo sabes porque tú lo viviste, ¿verdad? Sobre todo en aquellos tiempos donde posiblemente, ¿verdad?, la mortalidad de las personas adultas eran en 30 años, donde había tanta brutalidad, ¿verdad? Donde en el mismo tiempo de Jesús, donde Herodes mandó a matar a tantos niños. ¿Tú crees que Jesús no puede haber vivido eso? Por eso es tan importante separar y entender quién es el Jesús que nosotros tenemos. ¿Verdad? Por eso cuando nosotros oramos por los niños, por ejemplo, el viernes estuvimos orando, creo que fueron por 2 niños, que uno tenía cáncer y el otro creo que tenía algo así parecido. ¿Crees que Jesús no lo entiende? ¿Crees que Jesús no lo siente? ¿Crees que Jesús no ve esas cosas, no es sensible a esas cosas? Porque a veces creemos que Jesús está tan ocupado, ¿verdad?, en la guerra de Ucrania o en los problemas de Israel, que no se da cuenta en lo más esencial y básico, ¿verdad?, que son los niños. Entonces, versículo 42 dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababan la fiesta,
se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Entonces, dice el versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, los conocidos, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que en 3 días después hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y ahí está, ¿verdad? El crecimiento de un niño que aprende, el crecimiento en un niño que académicamente, ¿verdad? Estudiaba todos los días como un niño común y corriente, ¿verdad? Todos los días dice, o perdón, 47 dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de qué, de sus respuestas. Por eso ahí está tan importante la educación que nosotros le damos a nuestros hijos para que aprendan. De hecho, le estaban preguntando hace poco a Bukele, que de hecho no me gusta la política, pero creo que es uno de los mejores presidentes, ¿no? Que ha salido, y ahora Milei, hermana Viviana, que viene ahora. Pero le estaban preguntando y decía, bueno, sé que desactivamos a las maras y qué sé yo, pero en realidad la inversión mayor que uno debe hacer en la sociedad es la educación, ¿verdad? La Biblia es clara y dice, ¿por qué es que el pueblo perece si no es por falta de conocimiento, ¿verdad? De lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, y ahí está, para con Dios, y hace una acentuación, y para con los hombres. Vamos un poco rapidito para ver ontológicamente a este Jesús que estamos mostrando, para que vea que cuando usted se cansa, Él lo siente. Por eso a veces le decimos, Señor, dame fuerzas. Él sabe. Jesús se cansaba. El Jesús hombre se cansaba. Dice Juan 4, del 5 a 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, que cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Se dan cuenta? Jesús tuvo hambre, y por eso es que ¿por qué quiero? Al final vamos a ver por qué es que quiero probarle, ¿verdad? Esta humanidad. Dice que Jesús tuvo hambre. En Lucas 4, del 1 al 2, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados en los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Hambre. Entonces, por eso, hermano, por eso es que cuando se predica del ayuno, cuando se predica de la oración, nos damos cuenta de que, de la primera efectividad que tiene, pero segundo, es que no se nos hubiese dado algo, ¿verdad? Como herramienta para poder combatir a algo tan importante que es las tinieblas, si Jesús no lo hubiera probado antes. Y podemos hablar de las tentaciones, porque claro, podemos hablar de que, obviamente, y eso, sobre todo el hombre, ¿no? Que es tentado muchas veces, aunque la mujer también, no voy a decir que no, las dos partes son, pero ¿qué usted cree? Vemos al Jesús, aquel Jesús ontológico, Jesús hombre. Si la Biblia dice, que lo vamos a ver ahora, que Jesús fue tentado en todo, ¿usted cree que Jesús no fue, que todo no es todo? ¿Usted no cree que Jesús tuvo que haber tenido? Porque son parte de las cosas que nos imaginamos, pero no dice la Biblia. Jesús pudo haber tenido inclusive alguien que lo pretendía. Claro, Jesús tuvo que haber sido, si fue tentado en todo, Jesús tuvo que haber sido tentado, por ejemplo, algo que vio que no era de él y lo tentaron a robar, como nosotros. Jesús fue tentado en el área sexual, porque fue tentado en todo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermano? Que no hay tentación, como dice la Biblia, que no hay tentación que no sea humana, pero que Dios no nos dé la salida. Y ese fue el caso de Jesús, siendo hombre. Quería probarnos de alguna manera de que si Él pudo vencer la tentación, ¿verdad? Y nos da las herramientas, el Espíritu Santo lo lleva. Él estaba en ayuno, ¿verdad? Y en oración. Entonces, ¿cómo fue que lo venció? Así, de esa manera, y nos las da a nosotros para que nosotros podamos practicarla. Por eso es que Él no está ajeno definitivamente cuando vienen
las cosas a nosotros, las cosas como las que estábamos viendo, las tentaciones, y va a quedar redundancia. Entonces, fue tentado, Hebreos 4:15, y de paso, por eso es que entendemos, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado como hombre. Amén. ¿Para qué? Para dejarnos un ejemplo. Yo tengo la autoridad, como vimos al principio, ustedes también la tienen. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ahora bien, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está. Por eso es que entendemos que cuando viene la tentación a nosotros, no es pecado, sino cuando nosotros consumamos. Porque muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, se vuelven locos, y sobre todo personas que tienen inclinaciones sexuales a la homosexualidad, y me dice, pero lo estoy pensando, y si lo estoy pensando, es pecado. No, pecado es cuando lo consolida. Ahora, obviamente, que estás más cerca de consolidarlo si lo piensas, porque dejas que eso, ¿verdad?, se quede allí. Pero no has pecado hasta que no consolides el hecho. Así nos muestra la Biblia, tentado en todo. Ahora, hay cosas que son inevitables, yo lo entiendo, y sobre todo en el área sexual y en el área económica también, en el área del dinero. Pero Jesús nos dio las herramientas, hermano. Jesús te dio las herramientas para que puedas vencer al enemigo. Ahí están, tómalas en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué nos enseña la tentación de Jesús hombre? Que podemos resistir la manera que él lo hizo, orando, ayunando, buscando siempre la presencia de Dios. Y quiero ser un poco enfático en esto, porque buscar la presencia de Dios realmente se ha hecho un cliché de que no, nosotros lo hacemos cuando estamos solos, pero realmente, de verdad, han venido muchas prédicas, sobre todo hace poco también prediqué sobre eso, sobre los cambios que había dado Zaqueo en la presencia, en la presencia de Dios. En realidad, hay veces damos tan por sentado, de verdad, que tenemos a Dios, porque hay veces sí tenemos la convicción, pero no lo experimentamos por la realidad, que de verdad creemos que Dios existe, de que de verdad creemos que la presencia de Dios está con nosotros, porque hay veces nos abrumamos tanto con el día a día, que muchas veces olvidamos de que sí está Dios, y eso nos cauteriza el corazón, y eso nos lleva a hacer las cosas mal hechas, cuando en realidad no sabemos que, o no nos damos cuenta de, o olvidamos de que realmente Dios está en el asunto. Y de ahí sus consecuencias. Y entonces, mira, si vamos a Mateo 26:37, vemos que Jesús tenía sentimientos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Y Jesús también murió en la cruz. En Juan 19:33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo? El hombre. Por eso le estoy diciendo que era tan importante conocer a ese Jesús hombre. Porque como Dios, y ahí el problema que tenían todas estas personas que le dije al principio, como Dios era muy fácil de que Jesús fuera, ¿verdad?, a la cruz, y en realidad, como Dios no hubiese sentido nada. Sin embargo, la Biblia cuenta, ¿verdad?, de que cuando Jesús va a la cruz, lo que él carga en su cuerpo, ¿verdad? Porque a él fue que le dieron, no fue un espíritu que le dieron los latigazos, ni que lo escupieron, ni que le pusieron la corona de espinos, sino fue a Jesús, un hombre. Por eso es la sangre del cordero la que se derrama en la cruz. Lo que logra Jesús en la cruz, ¿verdad?, es cargar el pecado de la humanidad. Ahora, ¿por qué lo hizo? Obviamente lo hizo por amor, ¿verdad? Pero lo hace como sacrificio, de nuevo, porque todo esto se resume de que tú sepas que excepto la cruz, de que sí nos podemos sacrificar, de que sí podemos vivir como Él vivió, ¿verdad? De que sí podemos amar como Él lo hizo, de que sí podemos soportar como Él lo hizo. La cruz ya está hecha, los pecados están perdonados, ¿verdad? Pero sí podemos, ¿verdad? Prevenir, no pasar por alto ese gran sacrificio que fue lo que hizo en la cruz. Y de eso se trata este estudio, que usted entienda, ¿verdad?, que lo que Jesús hizo como hombre, hermano, usted lo puede hacer. Es más, que no hay excusa, y eso es sobre todo para los hombres, se lo digo, no hay excusa
Y no hay tal cosa como pecados blancos o pecados negros. Porque muchas veces decimos, bueno, pero si Dios sabe, ¿no? De que yo tengo, por ejemplo, problemas en mi casa, porque esto ha pasado mucho, y que tengo problemas con mi esposa, sabe que yo necesito afecto, que necesito cariño, que necesito que me amen, que necesito sexo. Entonces, ahí nos vamos a pecar. De igual manera la mujer, cuando habla más del esposo, cuando no lo valora, ¿verdad? Cuando le grita, entonces es cuando echamos por la borda aquel sacrificio que hizo Jesús, hombre, y ahora por eso es que quiero que entiendas que te duela, porque a él le dolió, que cada vez que nosotros, ¿verdad? Los cristianos, el mundo ni pensaba, ni imaginamos, pero nosotros los cristianos, que fuimos, ¿verdad? Limpiados con esa sangre que se derramó con cada latigazo y con cada clavo, entonces estamos siendo directamente y proporcional al sacrificio de Jesús, menospreciándolo y pisoteándolo. ¿Por qué tan gráfico, hermano? Porque si no lo vemos así, entonces no lo valoramos. ¿Por qué? Mira esto. Si es el hijo de usted, ¿verdad? El que se cae, si es el hijo de usted, el que tiene un accidente, ¿sí o no? Usted lo valoraría, porque obviamente, claro que lo valora, porque ve y le duelen y están los morados y va al hospital y le dice al doctor, oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como lo he visto muchas veces, ¿cuánto tengo que dar para que mi hijo se sane? ¿Sí o no? Y usted daría la vida porque su hijo se sanara, ¿eh? Ahora, piense de esa manera en cómo Jesús en ese momento, el hombre, no el Jesús, Dios, el hombre, cómo sufre, cómo le arrancan los pedazos, cómo le clavan los clavos, cómo se burlan y le dice, pero si tú eres el rey de los judíos, bájate, ¿verdad? ¿Cómo? Porque además, parte de la burla es como que, mira, toma vinagre. Entender esto es tan importante, hermano, porque cuando nosotros hoy meditemos en esto, mañana cuando salgamos a la calle, nos vamos a dar cuenta que cada cosa, cada mirada mal hecha a una mujer o a un hombre que no es tuyo, cada pensamiento, ¿verdad? Que no es tuyo, cada pecado que dejamos entrar o mentira o lo que quiera que sea que le llames pecado o dejes de hacer, porque esta es la otra. No, pero yo no lo hago, pero entonces permites que lo haga. No, pero mi esposo, bueno, yo no soy el que me pongo la borrachera, pero tu esposo sí, si tú lo aceptas, o tu esposa, entonces tú estás pecando tanto como él. Yo no estoy diciendo de que sea una pelea, lo que estoy diciendo es que para que podamos cambiar, hay que ser gráfico, para que podamos cambiar hay que ponerle nombres a las cosas. Entonces, cada vez que permitimos algo, estamos siendo partícipes de aquel latigazo que los romanos le dieron a Jesús. Nosotros así, como si lo estuviéramos viendo, como Pedro que le dijo, no te negaré, Señor, pero sí te niego porque lo estoy viendo en mí y lo sigo haciendo. En fin, Jesús, ¿verdad? Lo que hizo fue que venció el pecado en la cruz. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24, y esta es de la Biblia de las Américas, en un lenguaje más actual. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, al fin de que muramos al pecado. Y esto es importante, hermano, porque, perdona que sea tan enfático, pero si hay algo que me he dado cuenta hoy, es que el ser humano pretende y quiere seguir viviendo como está viviendo, y ya no hay ninguna diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es la gente afuera. No me gusta decirle mundo porque todos somos del mundo. Y cuando hablo de diferencia, no estoy hablando inclusive ni de música, no estoy hablando de las cosas de pirotecnia, no estoy hablando inclusive de lo que se hace en la liturgia en la iglesia. Estoy hablando de aquellas cosas que están ocultas, que deseamos desde nuestro corazón, ¿verdad? De aquellas personas que están afuera y que están sin Dios, y por lo tanto nosotros partícipes de estos pecados. Hoy es muy difícil, hermano, hablar en contra del pecado. A la gente no le gusta. Es más, hay ministros que no le gustan. Hay gente que se va de la iglesia porque no le gusta que le hablen de pecado, pero cuando las cosas están mal, cuando viene la infidelidad,
cuando la dejan por una más joven, porque lo he visto, todo tengo 60, 50 años y mi esposo se fue con una de 22. Ah, ¿pero por qué? Porque dejamos entrar el pecado a la casa. Y lo que tenía solución al principio por tratarlo y decir, ah, porque ahora no es un bikini, ahora es una tanga, entonces ahí sí. Entonces tienes que ir a la raíz y decir, me acuerdo, ah, pero no tiene solución. Pecado, pecado. Y no se trata, porque a veces mitificamos las cosas y decimos, no, pero es la medallita o es el anatema. Sí, eso está bien, pero hay cosas que son peores, se llaman el virus del pecado que está dentro del hombre, de lo que permitimos muchas veces como ser humano, hermano, ¿verdad? Y que se hace parte de nuestras relaciones, parte de las relaciones de amistad. Por cuanto al principio dejaste que te dieran el primer cigarro o la primera droga y lo aceptaste, eso se va a hacer parte de tu vida. Por eso es que yo lo siento, I'm sorry, excuse me, pero yo puedo, o sea, tener un momento con cualquiera, pero compartir con alguien, ¿verdad? Que me saque de lo que yo sé, ¿me entiende? Que no le gusta, o de lo que le gusta a Dios, o lo que no le gusta, que es lo que puedan hacer otros, pues entonces no lo hago. ¿Por qué? Porque es pecado. Así que, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos, y ahí está, Él lo hizo, yo lo hago, al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste que sanado. Y está hablando de físicamente, pero está hablando de espiritualmente, está hablando de la parte almática. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¡Hombre! Un ejemplo de entrega, ¿verdad? Jesús resucitó. Ahora, ¿qué pasó en la resurrección de Jesús? ¿Verdad? Porque estamos claros que Jesús muere en 3 días y el cuerpo se queda ahí. Eso es irrefutable, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Dice que venció la muerte. Hechos 2, 22, 24, lo leemos rapidito, dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado. Ahí está, hombre acreditado por Dios. Y no se asusten porque el próximo miércoles no se lo pueden perder, vamos a probar de que Jesús es Dios. Pero ante ustedes con milagros y señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Ahora viene, fue engendrado según el determinado propósito y el previo conocimiento de él mismo, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de la gente malvada. Ustedes que lo mataron y lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Y esto qué es, hermano? Esperanza viva. Claro que nos da mucha lástima, mucha pena de que muchas personas que vemos, y sobre todo como lo vimos en la pandemia, como lo vemos a diario, cuando vemos un accidente, ¿verdad? Que la gente mueran, ¿verdad? Pero hay una promesa en Cristo, por eso es que predicamos, por eso es que evangelizamos, de que si te mueres en Cristo, la muerte no te puede detener, ¿verdad? Que hay vida eterna porque Jesús se sacrificó para eso, para perdonar tus pecados, que tengas una vida en la tierra en abundancia, pero que tengas la vida eterna. La muerte, Él venció la muerte. El día que la vida venció y la muerte murió, ese fue el día, ¿verdad? Que Jesús resucitó y nos da esperanza viva de que nosotros como seres humanos podamos entender de que la muerte no es lo último, de que hay vida, que hay esperanza en Jesús. Por eso ten fe, hermano, que pronto aquellas personas que murieron antes y otras después, porque es obvio, es verdad, lo veremos, porque hay promesas de parte de nuestro Señor. Así que nos da vida, esperanza de una vida mejor, ¿verdad? En Cristo. Mira lo que dice o después en la vida eterna. Primera de Corintios 15, 20, 22 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia, y ahí está, Él fue el primero, nosotros después. Antes de Cristo, nadie había resucitado así, ¿verdad? De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, y está hablando de Adán, el primer Adán, el cual trajo muerte a toda la humanidad, pero dice que también por medio de quién, de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Y aquel problema que había entre los fariseos y los saduceos, ¿hay resurrección o no hay resurrección?
Pues así como en Adán mueren, también en Cristo volverán a vivir. Fíjate, ahí está. Ahí está, hermano. Por eso Pablo nos exhorta, ¿verdad? Nos dice, no tengan miedo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por eso conocí personas que conociendo o estando cerca de la muerte, hermano, entendían más cuál era el propósito de haber vivido y también de todas aquellas cosas que se arrepentían de no haber cumplido. Es verdad, por eso es tan importante aprovechar el día a día, ¿verdad? El propósito de lo que Dios nos dio, porque si hay algo triste, ¿verdad? Es ser cristiano, decir que creemos en Dios, pero no dejar un legado a nuestra familia, no dejar un legado a nuestros hijos. Por eso decía de dar gracias en todo. Mañana se sienta a la mesa donde usted quiera que usted vaya a estar y le dice gracias Dios, gracias, gracias. Es más, hay un dicho que dice que venga la muerte como una bendición. Cuando uno sabe realmente quién es en Cristo, no importa si el cáncer viene, no importa si la pobreza viene, no importa la situación que estés teniendo, tú sabes que la muerte, hermano, no es el final, ¿verdad? Pero cuando lo tienes de verdad por convicción, como decía Pablo, ¿dónde está muerte? ¿O dónde está muerte tu victoria? ¿O dónde está muerte, el aguijón de la muerte? ¿Verdad? Si vemos, hermanos, Lucas 24, 6 al 7, dice, no está aquí, no ha resucitado, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén. Y Hechos 26, 22, 23, ya con esto terminamos, dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, ahí está, hasta hoy, hoy viene a ser, Dios te ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo, Jesús, padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a quién y a los gentiles. Qué hermoso, hermano. Por eso, estas son las preguntas. Y me gustaría saber qué usted cree, ¿verdad? Basado en lo que hemos visto sobre este Jesús hombre. Dice una de las preguntas, ¿cuál era el objetivo de Dios en mostrar a Jesús el hombre? ¿Se puede ser como Jesús? ¿Crees que Dios valora tu esfuerzo como hombre? ¿Se pueden reunir las características morales y éticas de Jesús? ¿Se pueden alcanzar los objetivos que como hombre Jesús obtuvo, no la cruz? ¿Qué creen? Qué lindo.